Capítulo primero. A este le he titulado Las raíces. Las raíces de nuestra historia. El siglo XIX permite contextualizar los orígenes de la realidad política y sociocultural en la que estaba inmersa España y por extensión Cantabria. Significó para Europa el final del antiguo régimen y el triunfo del el triunfo del liberalismo. En España, a la Guerra de la Independencia, le siguieron varias guerras civiles, revoluciones de diverso signo y pronunciamientos militares. Un cambio de dinastía pasó el de la monarquía a la república. La restauración, la pérdida de las últimas colonias de ultramar, Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Numerosos cambios en el gobierno, la aprobación de varias constituciones, momentos de estabilidad y de convulsión. El nacimiento del movimiento obrero y la reivindicación de los sindicalistas, la creación de nuevas clases sociales, en definitiva, muchos cambios y situaciones complejas para un país que tuvo que adaptarse paulatinamente a una nueva realidad y que entró en el siglo XX en una débil posición económica y sin peso específico en el concierto internacional que había detentado centurias atrás. Para que os hagáis una idea, los antecedentes fueron estos. En 1754 se crea el Obispado de Santander. Entre 1778 y 1979, la Junta de los 9 valles de Puente San Miguel. En el 85, el Real Consulado del Mar en Santander. Y en el 99, Santander como provincia marítima. En el 20 surge la Diputación Provincial y en el 33 el ministro de Fomento, Javier Burgos, divide España en 49 provincias. Así nace la nuestra. Se funda el Banco de Santander en el 1857 y el ferrocarril Alar del Rey Santander en 1866. Ahora, el 30 de mayo del 2003, escribí, van a empezar las obras del tren de alta velocidad para ir a Madrid en 2 horas y media. De momento se tardan 5. Bueno, y en 1890 se hace la Plaza de Toros. Pero bueno, empecemos. Aquí en Cantabria llueve incansablemente, como siempre. La historia de mi familia empieza muy atrás, con los bisabuelos de mi padre, Agustina Vélez y Manuel Vélez. Eran los padres de nuestra bisabuela María Vélez. Son mis tatarabuelos, sobrina Patricia. Tus choznos, decía el tío Pedro, que se llaman así. Hasta ahí de lejos he llegado. En 1890, María Vélez se casa con Álvaro Mata Bocanegra, el abuelo de mi padre. Ahí empieza la historia que he oído contar más recientemente yo. En 1902, a principios del siglo pasado, mi abuelo Ignacio, yerno de don Álvaro, fundó la casa a los 22 años. Ahí empieza. Esto lo tengo en realidad escrito en un retrato de 60 por 44 que tengo colgado en la pared de mi despacho, y ahí lo pone. Fundó la casa a los 22 años. Tiene rayalao con ricitos y un bigotito. Bueno, pues ese es prácticamente el año que también comienza la historia de Santander. Apareció el 5 de agosto el primer ejemplar del diario Montañés, el periódico que aún tenemos. Costaba 5 céntimos de peseta.
y al trimestre 4 pesetas en la capital y al año 15 en la provincia. O sea que fuera de la provincia costaría 4,50 al trimestre y 16 pesetas al año. O sea, 40 pesetas para el extranjero y 25 el número atrasado. Pero, ¿qué euros valdría hoy aquella peseta? A propósito de la casa que funda mi abuelo, decía el periódico también de esos años que es esta casa es la más importante de Torrelavega en su ramo. Abarca en sus negocios una extensísima y grandísima, una extensión grandísima de género, como cristalería, loza, ferretería, muebles y aparatos hidroterápicos, sanitarios, material para la construcción de obras, ferrocarriles, artículos de fantasía, etcétera, un sinfín de géneros diversos que sería prolijo enumerar. Este importante establecimiento puede asegurarse sin temor a equivocación que es la casa que hay mejor surtida en la provincia. De sus magníficos escaparates se puede juzgar por las fotografías que acompañan estas líneas. Aquí acaba la cita del diario Montañés. Bueno, mi padre es Ignacio Pérez Mata. Canales Mata fue cuando cambiaron los apellidos en 1958, pero eso es la historia que contaré en su momento. En 1860 reinaba en España Isabel II y en Italia Víctor Manuel II. Verás su monumento si viajas a Roma, lo llaman La Tarta. En Rusia, el zar Alejandro II. Es cuando se construye el canal de Suez, es cuando se funda la primera internacional. Marx fundó la primera internacional obrera. Es una crítica de la economía política, terminada por Heruelo, donde se condensa fundamentalmente la aportación económico-política de Marx, como superación crítica de la economía clásica. Karl Marx era alemán, nacido en Treveris en 1818 y muerto en Londres en 1883. Fue filósofo, economista, sociólogo. Perteneció a los jóvenes heglerianos de izquierda. Ya desde su tesis doctoral dio una orientación materialista a su filosofía. A causa de sus ideas revolucionarias, sufrió el exilio en Francia, Bélgica e Inglaterra. Era amigo de Engels, con quien colaboró en varias obras y de quien recibió ayuda moral y financiera, especialmente durante su exilio en Londres. Escribió además del Manifiesto Comunista en 1848, en colaboración con Engels. Y volvemos a donde estábamos. Se fundó la primera internacional, Polonia se agricolarizó, se descubrieron las leyes de Mendel sobre la herencia, se abolió la servidumbre en Rusia en 1861, Francia impuso la jornada laboral de 12 horas y prohibió legalmente la huelga y el derecho de asociación a los obreros. En 1864 se fundó la Cruz Roja. Esto también es importante porque yo tengo el honor de pertenecer a ella con Marga Monforte y Milagros y como damas auxiliares voluntarias desde 1966. Mamá se ponía enferma. Si hay una guerra os van a llamar a vosotras las primeras. Pero vamos, nosotros éramos inquietas y hacer todo lo que podíamos. Siempre que fuera, en fin, con cierto estilillo, ¿no? En ese mismo año, que decía 1864, muere la Madre Sacramento, que fue recientemente, por cierto, canonizada por Juan Pablo II. Yo viví en Valencia
hasta el año 91, 15 años, muy cerca de sus restos mortales. Desde la ventana de mi habitación, con un jardín por medio, veía su capilla. Nace ese mismo año, por cierto, en 1864, San Antonio María de Claret, y también es el 20 aniversario del pontificado de Pío IX. En 1864 publica el Sílabus, y esto es un índice de libros prohibidos por nuestra Madre la Iglesia. En 1866 se comienza también la guerra austro-italiana. El año siguiente es cuando Marx publica El Capital. Y en el 70 Francia proclama la Tercera República. Amadeo I de Saboya, en gobierno provisional, quedó hasta la Primera República. Y en el 1871 Alemania proclama el Tercer Reich. Antes de 1870 hay una violenta persecución de intelectuales en Rusia. ¿No habréis visto la película Doctor Zhivago? Pues mejor, es una incitación al adulterio, lo decía la sinopsis, pero es estupenda. Y para entender la historia también enseñan las películas. En 1872 las islas Hawái pasan a la órbita económica de Estados Unidos. Y en el 73 se señala una enorme crisis económica en la Bolsa de Viena. Bueno, decir que entre el 71 y el 76 se difunde el socialismo en Portugal, se crea la Primera República Federal en España, se declara el dogma de la infalibilidad del Papa y se propone a San José como patrono de la Iglesia Universal, mientras los italianos toman Roma. Pío IX lanza un llamamiento a la unión de protestantes, anglicanos y obispos orientales, pero en 1870 se produce la toma de los estados pontificios. Mientras tanto, el cristianismo es autorizado en Japón. Al mismo tiempo, comienza la Tercera Guerra Carlista en España. Y hasta el 76 dura la Guerra Franco-Prusiana. Después, en 1974, Pío IX prohíbe dedicarse a la política a los católicos italianos. Bueno, y se inventa el teléfono. Ese mismo año murió Strauss. En el 76 nació la Congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón, el Colegio de Santander, que se disputaba las alumnas con los Sagrados Corazones. Y muere Tchaikovsky. En 1893 aparece la zarzuela. Barbieri, Chueca, Chapí, Breton. Y en el arte, el impresionista Manet, Cézanne, Monet, Renoir, y en fin. Cuento todo esto para poner un poco de cronología, porque al final lo difícil es situarse espaciotemporalmente, ¿no? Cuando además la historia parece que le importa un poco. A mí me pasó una anécdota en Valencia, en Vigo, durante el curso 1968-69. Yo daba clase en las Acacias, y a cuarto de primaria, alumnas de 10 años. Explicaba algo que provocó la pregunta de Mónica Bandeira. Entonces, Blanca Amelia, ¿usted no es de la Edad Media? Entonces ni siquiera tenía yo una edad media, 24 años, no más. Algunas cosas que cuento algunas cosas de las que digo me las contó mamá. Mi padre, nunca dijo:
Así hablaba ella de vez en cuando, que es vasca. Él nunca dijo. Y le gusta. Yo soy leísta por nacimiento, laísta y loísta. También tengo algunos problemas con la G y la J. Debí de saltarme esas lecciones del Catón. Bueno, Álvaro Mata Bocanegra, mi bisabuelo, nació en Puente Arenas, Burgos, en 1860 y murió en 1941. Realmente es él quien crea la familia, con 37 años, aunque yo nunca oí a nadie hablar de Mata, sino de Canales, lo que son las cosas. Nunca me ha importado el dinero ni supe si lo teníamos o no, pero unos compañeros de mi padre del colegio abrían la caja y enseñaban a sus hijos el dinero que tenían. Los llamaban los hermanos más. Los más tontos que hay en el pueblo, en fin, así es la cosa. Para formar una familia hace falta sobre todo amor y algo de dinero, digo algo, pero esperar a tener la casa puesta y puesta como la de los padres. Mal asunto, diría tu abuelo Ignacio. Bueno, pues en este caso el dinero era de don Álvaro. Vestía un traje de chaqueta oscuro con chaleco. Del tercer botón le colgaba la cadena del reloj, que por cierto yo lo tengo ahora. Camisa blanca con cuello duro, de almidón y corbata. Como la fotografía es en blanco y negro, pues un bastón y sombrero, al estilo de la época, buen calzado, y una sonrisa bonachona que también tenía papá y que tiene tu padre, Patricia. Se casó don Álvaro con María Vélez, nacida en 1853 y que tenía 20 años, y que era de Palazuelos, hija de Agustina y de Manuel Vélez. Así que Vélez y Vélez, los bisabuelos de mi padre. En el año 1890, y ella es la primera que muere. Está enterrada en el Panteón Mata, y dice 1 de septiembre de 1919, a los 66 años. 1919 es el año en que nace mi madre. Don Álvaro era fabricante de zapatos. En 1899 liquidó todo lo que tenía, fincas y tal, y vino de por Villacarriedo, de la Vega de Paz, andando. Pasiegos, pues, gente cerrada en sus costumbres y tradiciones. Vino a Torrelavega. Tiró las hormas al río y dijo: Álvaro Mata no debe ni favores ni dinero. También hizo suyas otras frases como: más vale ponerse una vez colorado que 100 amarillo. O los obreros que coman miércoles. Así dicen en Argentina cuando te quieren mandar lejos. Los obreros no merecen ni el aire que respiran. Palabras que suenan y son muy fuertes, pero hay que entenderlas en su contexto, no a la luz de la Rerum Novarum de encíclica papal de León XIII sobre doctrina social de la Iglesia, de 1891, que seguramente no leyó nunca. Los medios de comunicación no eran los de ahora, aunque si es por ellos tampoco te enteras de lo que el Santo Padre publica. Bueno, no siempre. Hay medios que lo transmiten, sobre todo Internet. Y ahora acabo de descubrir Radio María, estupenda. Mata se refería a gente que al trabajar por cuenta de otro quiere hacer poco y cobrar mucho. Vagos, chupadores del esfuerzo de quien tiraba por delante, que ahora también los hay. Bueno, aquí en Torrelavega montó una zapatería, donde hoy están los calzados Manolo. Doña María, su mujer, le ayudaba. Por lo visto la gente de los pueblos bajaba a comprar los zapatos los jueves. ¿Qué número gasta el niño? Pues no sé. ¿Has traído otro zapato? No. Doña María le decía: pues que lleve 2 pares y a ver. Y el bisabuelo: de eso nada, que luego los estrenan los hermanos y me los devuelven el lunes limpiando la suela. Entonces
y ya les citaba la hora del café, en que don Álvaro no estaba y se los daba. No quiero dar la impresión de un ogro, porque pienso que no lo era. Ahora, firme, sí. Y como decía papá, que era de su escuela, hay gente que sabe hacerla. Un poco soberbio ya debía ser, de los de en posesión de la verdad. Papá también lo era. Bueno, estaba cultivado, digamos. Cuando enfermó fue un regalo. Todo le parecía fácil, bonito, corto. Bueno, pues trajo don Álvaro dos hijas casaderas, Abelina y Eloísa. Abelina, que se casó por amor con mi abuelo Ignacio, y un hijo que se llamaba Álvaro y era médico y solterón. El padre de mi abuelo Ignacio, don Carlos, era de Oviedo y su madre, doña Antonia Canales, de Campuzano. Mamá decía que esta debió ser muy señora. Campuzano es el pueblo que linda con Torrelavega.